El presidente Nasri Asfura cumplió sus primeros 100 días al frente del país, en medio de aciertos y cuestionamientos por las decisiones que ha tomado en diferentes temas. Y si bien la situación económica, expertos reconocen que no es culpa de su administración, sí lamentan que el país parece que todavía no toma el mejor rumbo. La ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, a través de una carta compartida, señaló que durante este lapso de tiempo, el bipartidismo avanzó quitando a Libertad y Refundación el poder hegemónico que tenía y ubicándolo en la irrelevancia política. Sin embargo, Castellanos precisa que el bipartidismo, con la potencia con la que ha vuelto al poder, teniendo el 73% del peso parlamentario, el bipartidismo está ante la posibilidad de legitimarse o hundirse de nuevo. En su carta, el analista menciona que al momento de la toma de posesión, los funcionarios nombrados en las secretarías de Estado no llegaban a la docena. La configuración del gabinete, además de lenta, parece dispersa y con decisiones que llegan tarde. Algo ha frenado que se complete el gabinete. A 100 días, migrantes en USA protestan por la falta de funcionarios consulares. Igualmente detalla que el gobierno pudo apuntarse victorias tempranas, especialmente si tenía como prioridad el abastecimiento de medicamentos. Los problemas de siempre han persistido: falta de medicamentos, altísima mora quirúrgica y los conflictos con los diferentes gremios del sector por temas administrativos, salariales. Se desconoce el impacto de contratar hospitales privados para reducir la mora quirúrgica. El presidente Asfura tomó la decisión de asumir directamente la Secretaría de Salud, una apuesta riesgosa si los problemas persisten como antes. En seguridad, la ex rectora asevera que las cifras indican que este problema escala a peor. Los homicidios incluyen masacres, las muertes de mujeres, la extorsión, la trata y el repunte de secuestros evidencian un retroceso. Sobre los subsidios, los considera una medida absolutamente insuficiente para detener el alza en el costo de vida, incluyendo el costo de la electricidad, además de insostenible en el mediano plazo. Ante los señalamientos al gobierno, funcionarios responden que es imposible resolver los problemas de Honduras en solo 3 meses. Incluso algunos mencionan que perdieron un mes en ordenar. El presidente Asfura incluso pidió que no lo evaluaran por 100 días, sino que hasta el final de su gestión. De momento, la presión del pueblo continúa sobre el poder ejecutivo, mismo que, de acuerdo a analistas, deberá de redoblar refuerzos para tener un mejor desempeño, puesto que los ciudadanos, como ya lo hicieron en las elecciones del 2021 y 2025, dieron un castigo ejemplar a quienes les fallaron. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 11 de mayo. Ayer, como hizo Valeria un reporte ahí, en Honduras se celebró el Día de las Madres. Recordé a mi mamá Paula. Bien, vamos 100 días. Hoy vamos a hablar de eso y otros temas, pero 100 días. La semana pasada, la rectora Julieta Castellanos hizo un escrito, nosotros lo pasamos en los noticieros, pero hoy ella está aquí presente con nosotros. Bienvenida, gracias por estar acá. Buenos días, gracias por la invitación. Es realmente un gusto estar en su programa, igual con el amigo Germán Leicelar. Y hablando del país, que un país que las dinámicas nos sobrepasan, casi que no hay tiempo de estar al día con los temas y los análisis, pero bueno, ese es el país que tenemos. Gracias. Germán, abogado, bienvenido.
Bien, Raúl, gracias por la oportunidad. A doña Julieta Castellanos, mis respetos y mi admiración. Es un placer compartir este espacio y estoy seguro que desde esta perspectiva vamos a hacer comentarios objetivos, decir cosas positivas y si hay que decir algo negativo, desde una forma crítica y constructiva, que es lo que necesita el país para avanzar. Sí, rectora, ¿cuál considera usted ha sido los principales aciertos y errores de esta administración hasta hoy, ya 11 de mayo del 2026? Bueno, sin lugar a dudas, creo que las expectativas de la ciudadanía son importantes verlas. La incertidumbre del proceso electoral fue intenso y creo que todavía a enero esa incertidumbre se mantenía. Los tres grandes temas que desde mi perspectiva son para el gobierno, para este gobierno y para el que le hubiera tocado estar, si no hubiese sido el Partido Nacional el que hubiera estado en esa posición, es el tema de salud, el tema de seguridad y el costo de la canasta básica, el tema económico en su conjunto, pero específicamente el tema económico le incluye varias cosas, canasta básica, desempleo, todo el sector informal de la economía, todo esto. Pero el tema de seguridad, los tres temas tienen diferentes impactos. El tema de salud obviamente afecta a los más pobres, a los que asisten al sistema público de salud, los que van a los hospitales públicos. El que tiene seguro de vida, seguro de salud, el que puede pagar servicio privado de salud o el que se va para otro país en busca de medicamentos, pues le impacta menos, o sea, los impactos son diferentes. Sin embargo, sí consideramos que al menos tenemos un 60% y más entre pobreza y pobreza extrema. La presión al sistema de salud es realmente muy fuerte. Y resolverlo tampoco es tan rápido ni tan fácil. Pero si no se toman las decisiones a tiempo, se complican más. Se complican más. Y siento que el problema de salud se complicó más porque la compra de medicamentos es un problema, el almacenamiento de medicamentos, la mora quirúrgica, eso le impacta muchísimo. Y creo que fue uno de los temas que el presidente quiso demostrar que le interesaba y asumió él mismo la rectoría del sistema. A mi juicio, una apuesta de riesgo, porque el problema sigue bastante igual a como lo encontró, y si el presidente no resuelve, ¿quién sigue en esa cadena de responsabilidades para resolver? Ese es el punto. Es una apuesta de riesgo, porque después del presidente, ¿qué? Si no resuelve. En el tema de seguridad, sí hay datos que preocupan. Creo que estamos viendo resurgir un problema que había disminuido, no voy a decir desaparecido, como es el secuestro. El secuestro, el país lo había vivido hacía mucho rato. Hubo secuestros que fueron de mucha visibilidad, pero eso se vino abajo por otras formas delictivas. Se supone que la extorsión vino a sacar el secuestro de la escena, pero se reinstala el secuestro y lo tenemos con saldos realmente dolorosos. Hay otros casos que no se sabe la motivación y que han sido secuestros también de mucho impacto, como el del niño Enoch, que vino de España, que eso ha quedado como en un ámbito oscuro que no se sabe, pero cuando ya
un secuestro, aparece asesinada la persona y hay un pedido de rescate, eso ya es otra motivación que lo está provocando. Entonces, sin lugar a dudas, esos son retos enormes porque uno lo que percibe es que quién controla el territorio nacional. Porque es un tema que casi nadie habla, pero sin lugar a dudas, el control del territorio no lo tiene el Estado, no lo tienen las Fuerzas Armadas, que es una de sus responsabilidades. Porque cuando operan grupos y se sostienen por tiempos prolongados, significa que ellos tienen ese control del territorio, lo que vemos en México, ¿verdad? Ampliado. Aquí se ve de manera más reducida. Y eso vale para todas las instituciones. Cuando tenemos un puerto supuestamente con toda la tecnología, certificado, y le aparecen en Ámsterdam drogas que pasó por aquí, ¿verdad? Entonces, ¿quién no controló ese puerto en ese día, a esa hora? ¿Quién lo controló y no el Estado? Entonces, son las preguntas que hay que hacernos y ese es un tema que tendrá con que lidiar este gobierno. Y obviamente el costo en la canasta básica, muy impactado por la guerra. O sea, al mes de la toma de posesión son los ataques de Israel a Irak, ¿verdad? Y Estados Unidos. Eso fue bastante parecido con el periodo de doña Xiomara, que recordamos que antes del mes es la invasión de Rusia a Ucrania. Pero en aquel momento, igual el combustible subió mucho, el petróleo, la gasolina llegó a 146, 48 lempiras. Eso golpeó fuerte al gobierno. Estamos al límite, estamos ya llegando a ese punto, pero el impacto de esta guerra es diferente a la invasión de Ucrania, aquella guerra que todavía está. Porque en aquel momento, sí, es una guerra más de una connotación más circunscrita al área. Sí tuvo impacto en los abonos que vienen de Ucrania y todo eso, pero esta guerra le ha impactado a los otros países del Golfo. Ha dañado estructuras petroleras y lo que leo, porque no es mi tema, no es mi especialidad, pero lo que leo de los analistas internacionales que saben de este tema es que aun cuando haya un acuerdo, el impacto se va a sentir por mucho tiempo más por el daño a la infraestructura para el procesamiento del petróleo y por lo tanto la recuperación de esto va a ser mucho más lento y va a impactar. Y si nos vamos más allá del precio de los combustibles, estaba oyendo anoche y estos días atrás todo lo del superniño y lo que nos puede venir, será un año difícil, ¿verdad? Será un año difícil con grandes, prospectivamente vemos con muchos elementos desestabilizadores, que si no hay realmente visión de mediano plazo, vamos a ver una serie de conflictos y probablemente con otros desenlaces, pero va a ser un año difícil lo que le viene al próximo gobierno y requiere de un equipo prospectivo a este gobierno. Va a ser un año difícil. ¿Qué es año difícil? Bueno, primero, el tema, lo que más lo puede desestabilizar es la parte económica. Si la parte económica, como pinta, se sigue profundizando, probablemente se va a disparar mucho más el tema de la inseguridad. Las demandas sociales, los reclamos sociales. Vimos que ahora ya el colegio médico, el gremio de salud, el sector del ANDEP, ¿verdad? Los empleados públicos, pero vendrán otros reclamos de otros sectores. El ajuste que ha habido al salario mínimo va a ser insuficiente con todo lo que estamos viendo y por ahí es donde pueden venir protestas sociales. No necesariamente las protestas que el LIBRE pueda
digamos, impulsar, sino que por necesidades reales de la gente, ¿no? Entonces, el manejo del conflicto y el Partido Nacional es un partido que no necesariamente tiene esos mecanismos de acercamiento con los sectores sociales. Por lo general, los organismos, los movimientos sociales, el movimiento sindical, etcétera, tienen mucha más sintonía con el Partido Liberal y con el Partido Libre que con el Partido Nacional, que siempre se identifica como un partido conservador de derecha, digamos represivo, neoliberal y todos los calificativos que se le quieran dar o que se le dan. Y en ese sentido, pues a eso me refiero como un año difícil. Sí, antes de escuchar el primer comentario, don Germán Leixelar, don Luis León ya está acá. Luis. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Volver a compartir con dos buenos amigos. Disculpas por el retraso, pero a veces el tráfico de Tegucigalpa es más impredecible de lo común. Gracias. Bien, Germán, ¿y para ti estos 100 días? Bien. El tráfico es uno de esos retos, por cierto. No fácil, de paso. No fácil. No fácil. Las mismas calles por décadas y cada año más y más carros. Claro. Bueno, primero que nada, totalmente de acuerdo con el enfoque de doña Julieta. Yo lo quisiera ampliar un poquito más. Se habla siempre de los 100 días y yo voy a decirlo ahora. Así que tenemos como 12.000 días acumulados de malas decisiones en prácticamente 4 décadas, con un agravante muy fuerte que lo platicábamos con doña Julieta antes de cámara, Raúl, y para todos los que nos están viendo. No podemos seguir entrando en estos procesos de descalificación permanente, en esta destrucción de los valores de las personas, de los profesionales y sobre todo la subvaluación de muchos profesionales porque se imponen muchas veces personas que tal vez no tienen los conocimientos, que no tienen las habilidades, pero por razones políticas se imponen a determinadas personas. No es desconocido para ninguna persona que esta administración se vuelve cada vez más difícil, porque los golpes que ha venido recibiendo el país se acumulan y con esa división en la que seguimos pensando que el gobierno es del Partido Nacional, que el gobierno es del Libre, que el gobierno es del Partido Liberal, perdemos una gran habilidad que es la de evaluar lo que son los logros y darles continuidad, y también perdemos la oportunidad de evaluar lo que son los errores y aprender de ellos, porque es como que se resetea el país completamente y me olvido de aciertos, me olvido de desaciertos y simplemente se vuelve aquella guerra mediática de un partido a otro sin valorar que la estructura y la continuidad que deban tener las cosas no se está analizando adecuadamente. En esas redes, ¿cómo se destrozan? Así es. ¿Cómo generan el odio, el rencor entre un partido y otro? Sí, y mira, Luis, Julieta y tú, Raúl, creo que hay razones de sobra para que ese odio exista, lo sabemos, porque ha sido cultivado, ha sido desarrollado. Y lo siguen cultivando. Y lo siguen cultivando. El tema es que tiene que haber alguien que se atreva a romper ese ciclo, porque si no, no vamos a lograr. Yo traía algunas notas, ¿verdad? Por ejemplo, el contexto económico global siempre nos va a afectar. Si no fue la guerra de Ucrania, ahora es la guerra del Golfo, en aquel momento fue la guerra para la caída de Irak. Siempre va a haber un conflicto global que nos afecta, porque nosotros, para bien o para mal, no hemos enfocado todos nuestros esfuerzos en generar una base productiva sólida. Bueno, es más, hemos ido retrocediendo. ¿Hace cuánto dejamos de tener el orgullo de llamarnos el granero de Centroamérica? ¿Hace cuánto dejamos de ser el paraíso verde de Centroamérica? ¿Hace cuánto tiempo dejamos de reparar una turbina de una hidroeléctrica porque ni siquiera sabemos si vamos a tener la capacidad de agua para seguir generando la energía que esta represa genera? ¿Cuántas veces hemos visto incendios forestales en los mismos lugares sin que año a año se tomen las prevenciones que se tienen que tomar? Por eso reitero, usted mencionó algo, el salario mínimo. ¿Cuántas personas van a subsistir con ese salario mínimo si aún los que no ganen
no van a servirles. ¿Por qué? Porque el salario mínimo estamos claros que es un parámetro que para empezar no debería ser lo que las empresas aspiren pagar, debería ser solo un referente de lo más bajo posible, pero lamentablemente la pregunta no es cuánto merece ganar la gente o cuánto necesita ganar la gente, sino cuánto le podemos pagar a la gente. Y mientras no desarrollemos una plataforma de producción más amplia, mientras no rompamos algunos paradigmas sobre el trabajo, porque fíjese que tenemos una situación bien curiosa. Lo he apreciado de más cerca en esta ocasión. Fíjese que muchos diputados y muchas personas que están con la posibilidad de legislar tienen un concepto, tienen una idea, pero no se atreven a llevarlo adelante. Porque me van a criticar aquí, porque me van a señalar allá, porque va a tener un costo político, etcétera. Entonces, ahí es donde se empieza a alimentar todo ese populismo que básicamente es darle a la gente lo que pide y no lo que necesita. Entonces, el país sigue hundiéndose en ese tipo de estructuras que son obsoletas, perdemos oportunidades de insertarnos en el mercado tecnológico del mundo. Yo le hacía un ejemplo a las personas que estaban aprobando las leyes estas de trabajo parcial. Yo tengo varios amigos que trabajan en call centers, que están contratados desde Japón, están contratados desde Estados Unidos, están contratados desde países de Europa. Mire qué curioso, les mandan el dinero para que compren una computadora, les mandan el dinero para que puedan comprar un servicio de internet sólido para poder dar un buen servicio. Y aquí, en este momento, no hemos ni siquiera desarrollado, aunque hay un proyecto, una ley de teletrabajo que conciba el trabajo como una cosa como la que les acabo de describir. Y encima esas personas están trabajando, tienen horarios flexibles, tienen horarios interesantes, pero tienen un grave problema. No es un trabajo formal, no está pagando impuestos, no hay manera de seguir los ingresos, no están pagando seguridad social, no están recibiendo un beneficio que en la sociedad multiplique ese ingreso que resuelve el problema de esa familia, pero no genera así un efecto multiplicador hacia toda la sociedad. Entonces los retos que tenemos como país son muy grandes, pero yo voy a seguir insistiendo. Tenemos que romper esa forma de funcionamiento donde los partidos políticos de alguna manera solo tratan de marcar una distancia con el gobierno anterior, cuando lo que tienen que hacer es sumarse y acercarse todo lo que puedan, tanto a los problemas como a los logros, porque si no le damos seguimiento a los logros y no aprendemos de los problemas que se vayan dando de un gobierno a otro, ¿dónde va a estar el aprendizaje y el desarrollo del país? ¿Me explico? Entonces, todos esos elementos creo que son fundamentales. ¿Y por qué? Y ya cierro con esto, decía el tema de los 12.000 días, porque nos enfocamos en caerle al gobierno actual y no podemos desconocer que la crisis cada vez es peor, no podemos desconocer que el tema de la transición históricamente a un problema de pobreza, de desigualdad, de malos gobiernos, de conflictos políticos, ideológicos, de desaparecimientos por batallas partidarias. Digamos, Honduras, yo lo he dicho siempre, es una papa caliente que hay que enfriarla entre las manos. Si nosotros buscamos o tratamos de identificar cuáles son los principales problemas del país, nos damos cuenta que todo es prioritario, todo es urgente y todo está en crisis. Entonces, digamos, yo sí creo de que juzgar a un gobierno por 100 días es no tener los pies sobre la tierra de los problemas que Honduras arrastra. Pero también creo que los 100 días es un tiempo prudencial para organizar y planificar, para definir una ruta estratégica a corto, mediano y largo plazo para un gobierno, y eso es algo que no se ha visto. Yo comparto con la rectora y con Germán el hecho de que, digamos, ahora mismo yo lo resumiría como parecemos a la deriva, parece que no tenemos claridad gubernamental de qué es lo que se debe hacer, o qué es lo que se va a hacer, o qué se necesita hacer. Me parece que el gobierno está más centrado en tratar de organizarse, porque todavía sigue en proceso organizativo, que empezar a dar respuestas de país
y aunque puede ser justificable y hasta entendible para algunos de nosotros que un gobierno se esté organizando todavía, mientras el gobierno se organiza tenemos gente aguantando hambre, hay gente con problemas de salud que no están siendo atendidos, tenemos niños que no van a la escuela, centros educativos destruidos, un sistema de salud colapsado, la inseguridad disparada, me está preocupando mucho el tema de los femicidios, todos los días muriendo mujeres y jóvenes, aparecen muertas todos los días, sin una política clara de seguridad, y ahí es donde yo digo, bueno, entonces lo que criticamos tanto de la suspensión de derechos que hizo Libre con la policía en muchos barrios y colonias, realmente funcionó, porque lo quitamos y se disparó la violencia. Entonces empezamos a pensar si también nosotros estamos equivocados en nuestro análisis, de que no daba respuesta a estas medidas y ahora nos damos cuenta que está peor. Entonces yo creo de que deberíamos empezar y en función de si el gobierno puede cumplir las expectativas de la población, una cosa es que pueda y otra que debe cumplirlas ante toda la gama de necesidades del país. Que pueda, yo creo que todavía es muy prematuro en decir si tiene la capacidad o no. Lo que yo siento, Raúl y compañeros, en este momento es, y lo repito, que estamos a la deriva, que no tenemos claridad de a dónde se quiere llegar, cuáles son las metas, los objetivos y la estrategia trazada. Y una de las cosas que yo resiento es que este gobierno no está planificando, no existe planificación alguna. Yo no estuve de acuerdo en su momento. ¿No tiene planificación este gobierno? No tiene planificación este gobierno. Yo no estuve de acuerdo, Raúl, en que se cerrara la Secretaría de Planificación. Ciertamente la Secretaría de Planificación, como estaba actuando en el gobierno anterior, era un desastre, pero un gobierno sin planificación es un gobierno sin ruta, y yo lo que siento es que tienen un buen plan de gobierno, pero ese plan de gobierno no se operativiza. Los que trabajamos en planificación sabemos que ese es un plan estratégico. Para llevarlo a cabo usted necesita toda una parte operativa que debe definirse a través de la planificación. Usted elimina la Secretaría de Planificación y deja a criterio de los ministros cómo operar cada uno. Dicho sea de paso, no han recibido fondos aún la mayor parte de las secretarías y ya se les está pidiendo resultados, y si no dan resultados sin fondos se les va a quitar. Entonces genera como un ciclo de inestabilidad, Raúl, bastante compleja. El gobierno no está planificando. El gobierno no tiene idea de cuáles son las metas que quiere alcanzar, los logros que quiere alcanzar. Yo he estado viendo las opiniones del presidente ahora el fin de semana y me parecen sumamente ambiguas. O sea, no veo una decisión clara de esto vamos a hacer en este tema, sino déjenme trabajar, vamos a estar bien. A ver, el pueblo necesita estar bien ya, no mañana, no dentro de un año. Entonces, yo sí creo que hay que dársele el plazo al gobierno, que no sé cuánto es, para que se pueda organizar, pero paralelamente deben tomarse decisiones inmediatas, drásticas en algunos temas. Y es cierto, el contexto internacional nos afecta. No podemos nosotros controlar, por ejemplo, el precio de los combustibles, pero podemos tomar medidas que nos ayuden a enfrentar una crisis económica que nos va a generar eso. Y con que nos digan no salga el fin de semana, no encienda el aire acondicionado, no coma o váyanse en carros compartidos, eso no es mitigar la crisis. El sistema económico hondureño está sustentado en dos cosas, remesas y combustible. Y si el combustible está disparado, todo lo demás se va a disparar. Y hoy se habló ya de una inflación superior a los 6 puntos. Entonces, Honduras está entrando en un proceso de crisis económica que sí va a impactar directamente al pueblo, versus cuando sí hay crecimientos económicos que no benefician al pueblo. Entonces son las cosas que yo resiento del análisis económico y social del país, porque si la economía hondureña crece en 3.5% anual, eso no beneficia al pueblo. Pero si la economía entra en crisis, sí afecta al pueblo, y es porque no hay medidas de control por parte del gobierno de Honduras. Yo siento de que hoy mismo el gobierno debe sentarse a repensar sobre qué es lo que debe atender. Yo siento que el presidente no está claro, o por lo menos no nos lo hace saber, que ese es un problema. Quien debe llamarnos a que estamos en control, que estamos en orden, es el presidente de la República, y no nos lo está haciendo saber. No veo secretarías ni direcciones de servicio público operativizando. Yo siento que todas las secretarías están paradas o avanzando a medio vapor. Yo no veo el funcionamiento del sistema de salud, del sistema de educación.
Dicen de que hay que suspender las clases a partir del miércoles a clases virtuales por calor, pero entonces que aguanten calor el día lunes y día martes los niños, y el miércoles que ya no aguantan más, entonces los despachamos. Me parece que hay mucha improvisación, Raúl. Sí, aquí me dice un televidente. Buenos días a todos los panelistas. Sobre el tema que ha pasado durante estos 100 días, es una situación recurrente a través del tiempo y gobierno a gobierno que pasa sobresalta la improvisación. Aprender el ejemplo es aprender de los aciertos y desaciertos. Y un ejemplo fue la toma de la presidenta de Costa Rica, que en su toma de posesión mostró al pueblo hondureño su gabinete de gobierno completo. Y lastimosamente hoy el gobierno actual de nuestro país no ha logrado organizar su gabinete en totalidad. El presidente Azura ha dicho, rectora, que no se evalúe su gobierno por 100 días, sino que hasta el final de la gestión. Lo que le estamos advirtiendo es que al final de la gestión sea un buen gobierno, porque si la ruta es la que estamos viendo, los resultados pueden ser caóticos. O sea, nosotros no estamos diciendo que la evaluación de hoy, lo que hemos visto como 100 días, es realmente, es unas líneas, es la mirada de muchos de nosotros, que le decimos, estamos viendo esto, lo estamos viendo así. No, no estamos viendo nada. O no estamos viendo nada, sí. Pero en realidad, si sigue así, sí, después de los 6 meses, 1 año, los 4 años, van a ser otros. Fíjese que yo tengo varias líneas que yo siento que el país en general es un país sin ley y sin orden. Y que ha habido una actitud degenerativa en el sentido de que cada vez es peor. Mire, en el tema de seguridad vial, un ejemplo es que uno dice, ¿por qué no hay una política de seguridad vial que impacta en la salud pública? Sí. Impacta en salud pública. Mire, si hay tema que le saca cirugías planificadas de los quirófanos, son los accidentes. Especialmente en los hospitales. Las emergencias. En los hospitales grandes. Mire, ¿por qué la mora quirúrgica, por qué no tiene peso en los hospitales regionales? No voy a decir nombres para no meterme a problemas. Los hospitales regionales de las cabeceras, porque ahí no operan especialidades. La mora quirúrgica de peso está en el Hospital Escuela, en el Seguro Social, en el Mario Catarino Rivas y en el Leonardo. Porque ahí están las especialidades médicas. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Nosotros, cuando estábamos en el Hospital Escuela, hicimos un estudio de cuántas cirugías teníamos que aplazar, que posponer, cuando había un accidente de un bus que venía del sur o de Comayagua, o de donde fuera. Y llevamos ese estudio para que se incluyera, o los accidentes de los atropellados. Entonces, se abrieron 2 o 3 quirófanos en las emergencias, pero eso era para rasgaduras, para suturas, para cosas leves. Los quirófanos para cirugías de alto impacto están en otro nivel en el hospital. Y fuimos a plantear que hubiera seguro en el transporte público, y daños a terceros. Y demostramos las cifras. Ese estudio se hizo con la doctora Elsa Paló en el Hospital Escuela. No pasó por el interés de las aseguradoras. ¿Verdad? Entonces, siempre se está privando el interés de alguien más. De los grupos de poder. Entonces quedó ahí, no pasó nada. Mire, ese sistema de salud yo lo miraba y sigo insistiendo, es insostenible. Claro. Insostenible.
Ahora yo miro, bueno, se empiezan a construir 5 hospitales. Pero el hospital de trauma en Tegucigalpa, entiendo que no se ha comenzado. Y se está construyendo un hospital en una montaña, en unas montañas de Olancho. O sea, creo que es en Salamá cerca. Por lo menos lo que se ve es que está rodeado de un verdor hermoso. Búsquenme eso, sí, bien bonito. Que ahorita lo suspendió el Ministerio Público. Sí, ahora, ¿cuánto es el peso demográfico de esa región? ¿Cuánto es el peso demográfico? ¿Qué médicos, cuánto personal ocupa un hospital para que funcione de ese tamaño? ¿Dónde va a vivir ese personal? Los médicos se van a ir a trabajar. Mire, los médicos les gusta trabajar en las ciudades porque pueden tener 2 empleos o más. Así es. Y da el caso que a veces consiguen un nombramiento en un hospital regional, pero están pidiendo el traslado porque se quieren venir a Tegucigalpa, porque aquí están las escuelas bilingües para los hijos, aquí pueden tener un trabajo de profesores en la universidad, pueden tener su clínica particular, trabajar en el público y en el privado, y si se van a trabajar al hospital público allá en una montaña. Mire, nosotros tuvimos casos, nosotros tomamos el hospital escuela en junio del 2013. Y nosotros comenzamos, 2012 fue, nosotros comenzamos, ya en septiembre hicimos un censo en el hospital, dónde trabaja, quién es su jefe, con declaración jurada. Y el jefe tenía que certificar que trabajaba en esa dependencia. Encontramos algunos casos que se les pagaba por el hospital, pero decían que estaban en otro lado. Eso pasa muchísimo. Sí. Pero esos que están en esa condición son los recomendados del gobernador político y del diputado. No es cualquiera. No es cualquiera. No es cualquiera que consigue una plaza y está en otro lado. Es el recomendado político. Entonces, el sistema está atrapado entre muchos poderes. Entonces, y si vamos al tema vial, que es por lo que había empezado, de seguridad vial, mire, ayer lamentablemente murieron dos adolescentes. Terrible accidente. 2 adolescentes. Sí. Mire, doloroso. Dolorosísimo. Si los padres le dieron las llaves, bueno, pobres padres, ¿cómo estarán? ¿Verdad? Pobre familia. Pudo ser que no se las dieran y ellos se fueran por su cuenta, ¿verdad? Pero mire, hace como 2 meses venía de Olancho y me vine por Talanga, Valle de Ángeles. Veníamos detrás de un tractor. Pero yo, muy lento, porque es la subida ya de Catarranas a Valle de Ángeles, muy lento, pero yo no miraba el conductor. Y un señor que iba al lado, dije, pero él no puede ir conduciendo porque no es la ubicación del chofer. Cuando pasamos al lado, era un niño de unos 14 años manejando el tractor y un adulto al lado. No sé quién es el adulto porque no los conozco. En el interior eso pasa siempre. Sí, es muy común. Entonces, mire, Muy común. y uno dice, ¿y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? ¿Por qué no hay policías de tránsito que le paren eso? No, y ya no se ven policías de tránsito. Entonces, Solo en los operativos. entonces mire, con las motocicletas. Entonces, yo creo que hay cosas, el país está mal casi en todo está mal el país. Pero hay cosas que pueden mejorarse sencillamente si la autoridad asume su tarea. Claro. Mire, con las motocicletas, todos los días fallecen personas. A veces 1, a veces 3, a veces 4. Los fines de semana fallecen más, solo de motocicletas. Y otros accidentados. En Comayagua y Cihuatepeque, unos muchachos ahí. Mire,
Pero yo me he encontrado entre Valle de Ángeles y Tegucigalpa motocicletas que vienen 4 personas. Un adulto hombre, un adulto mujer y 2 niños y a veces hasta 3. Es que no es carro cerrado. Ujú. ¿Quién permite eso? No, qué pobrecitos. Mire, aquí hubo un ministro, Gautama Fonseca, que quiso regular el uso de las pailas. el Sí. uso de las pailas. No lo dejaron los diputados, Sí. porque los cafetaleros tenían que llevar los trabajadores a la montaña. Mire, hubo un neurólogo que en esos días opinó en la radio y dijo, no se imaginan cuántos niños llegan al hospital escuela con fracturas encefalocraneanas por ese problema. A la gente le vale, a la autoridad no le importa que se mueran, que se caigan. En Occidente han habido ahora muchos accidentes en estos días, unos por problemas de los automotores, otros porque se cayó el puente de Hamacas, que eso fue una tragedia terrible también. Entonces, mire, cuando un Estado cae en esos niveles de desentendimiento, mire, si un puente de hamaca no tiene capacidad para cierta cantidad de peso, debe haber un rótulo por lo menos. ¿Cuántos años pasó? ¿Cuántos años tenía ese puente? A saber, ¿Cuántos Pero mire, gobiernos pasaron? ¿cuántos gobiernos pasaron y a nadie le importó? Pero doña Julieta, Entonces, estamos en un país, ay, miren, perdónenme la palabra, pero decir primitivo, eso vendrá a los primitivos, porque ellos no tenían el conocimiento que hoy se tiene, de volumen, peso, velocidad, movimiento, etcétera. ¿Verdad? Pero Eran más aunque le cuidadosos. ponga rótulo, doctora, mira aquí en Sí. Tegucigalpa, Sí. un montón de puentes, 1.5 Le iba a metros decir, y camiones sí, se meten pe- ahí. pero- o sea, así es. Pero que haya una autoridad que sancione. ese. O sea, si Ahí hay está el punto. Si hay un camión que habiendo un rótulo que dice altura 2.5 metros y tiene 3 y se lleva el puente, miren lo que pasó con el puente de desnivel de la 21. El mismo carro de la el alcaldía. mismo caso, así es. El mismo carro de la alcaldía. Mire, yo traje a Aníbal Erler, el nuevo secretario de Estado de la CID. Estaba sentado ahí donde está Germán, lo vi que tenía conocimiento. Y le pregunté de ese puente Bailey que pusieron en el 98. Ah, sí. Y une Tegucigalpa y Guayabuela. Sigue ahí. Yo nunca trato de no pasar por ahí porque siempre he pensado que me puede pasar lo del puente ese de Hamacas. ¿Sí? También pregunté eso de la salida de la 21. Pero hay muchos puentes Bailey en el país, varios, según lo que han dicho hasta autoridades. Sí, hay muchos. Y yo fue en el 98. Y ya caducó el tiempo, sí, porque Mire, son ¿cuántos temporales. accidentes hay de tránsito porque dejan a un furgón mal estacionado sin anuncio? ¿Y los dueños de esas empresas? ¿O por conductores que conducen ese tipo de vehículo pesado? Pero, ¿qué hicieron los diputados? Bajaron la edad para esos conductores. ¿Y cuál fue el argumento? Si tienen permiso para manejar un arma, ¿por qué se les va a impedir que manejen un contenedor? A los 18 años creo que lo dejaron, sí, 18 creo que lo bajaron. ¿Cómo? Es complejo. Esto pasó el fin de semana. Mire, eso Sí, es lo sí, que le digo. sí. Mire. O sea, no sirve de nada un rótulo porque simplemente... Pero la autoridad ahí debería sancionar. Ah, Esa Y va para empresa, atrás. esa empresa debe de pagar el daño que hace, porque ese daño No, lo- y seguramente ese daño lo pagamos paga. todos. Y seguramente paga el daño, pero no resuelve. No creo que lo No, pague. no lo pagan. O sea, no creo que lo pague. Porque los puentes Entonces- están todos dañados. Entonces, en ese sentido, caminamos Tal vez lo paga y no lo arreglan. hacia la ley del más fuerte. Yo Claro. creo que es la palabra. Aquí vivimos, sálvese quien pueda, doctora. Salve el que pueda, la ley del más fuerte. Es así. El que se impone, el que manda. Sí, la ¿Hacia autoridad. dónde vamos si la autoridad no quiere asumir su responsabilidad? Sí. Y mucha impunidad y después vamos Estaba a ver. Sí. pensando el que manejaba el camión. Mire, Era bruto. Es que volvemos al tema, no hay... Miren,
Y ha mejorado mucho, debo decir, porque antes uno se encontraba con un policía de tránsito y le daba frío, y ahora, debo ser honesto, he tenido encuentros con policías muy educados, muy respetuosos, que no me han pedido dinero. Pero que no toman decisiones tampoco. Pero que no toman decisiones. Pero antes el policía estaba escondido detrás de una señal para multarlo, porque las autoridades tienen la concepción aquí de que si son autoridad te multan, te sancionan, no prevén las cosas. Porque mire, lo que usted mencionó de la cantidad de personas que se accidentan en motocicletas, la ley marco de seguridad social que se había aprobado hace algunos años y que fue declarada inconstitucional, preveía ese tema precisamente para solidificar al seguro social en ese tipo de cosas, porque obligaba a un seguro para de motocicletas, por lo menos. ¿Pero qué hizo? Se quitó. O sea, cuando hacemos un paso en positivo, por algún interés económico de alguien, lo revertimos. Y ahí es donde viene la problemática. Usted mencionó la mora quirúrgica, ahora como abogado le voy a mencionar la mora judicial, que es igual de dañina. Obviamente no tenemos enfrente a una persona que puede perder la vida porque no le hacen una cirugía, pero nos estamos comiendo recursos de empresas, recursos de Estado y generando un daño a la economía nacional enorme. Y no se toman acciones, lamentablemente se sigue acumulando. Hay una cosa bien importante que estábamos analizando ahorita, y fíjese que ya hemos llegado a normalizar que aceptamos que lo que tenemos es lo menos malo, ¿no? Y yo creo que Honduras no está para ser gobernado por lo menos malo. Necesitamos que llegue a gobernarnos algo bueno, algo positivo y no lo menos malo de lo que tenemos. Pero se ha construido una dinámica en la cual lo menos malo se termina imponiendo todo el tiempo, y eso no puede ser. Tenemos que romper ese escenario. Otro caso es que, fíjese que no hay ningún gobierno. Solo sí, le digo claro. una cosa. Yo creo que es que los políticos han degradado su papel. Claro. Ellos creen que resolver es andar repartiendo, andar Claro. dando, porque ellos creen que ellos gobiernan para los pobres, para los que no tienen, y hay que llevarles la bolsa porque se están buscando el voto. Creo que eso es lo que priva en el quehacer del político. Claro, porque no estamos construyendo una sociedad con dignidad humana, estamos construyendo personas que me necesiten eternamente, porque yo tengo que ensartarme en ese puesto y que vivan a través de las dádivas que les daré eternamente, en lugar de darles crecimiento económico, dignidad humana, desarrollo social, etcétera. Ese es el problema fundamental. En eso estamos totalmente claros. Ahora, yo me pregunto, eso que vimos del camión que se llevó acerca lo que pasó en el puente, esa derivación de los seguros que no se están haciendo, ¿será eso materia de investigación del Ministerio Público? Yo pienso que sí, ¿o no? O sea, cuando yo veo que todas estas cosas tienen un oscuro evento detrás que lo está manejando, hombre, esas cosas deberían de investigarse, porque como mínimo son inconstitucionales, porque van en contra del espíritu del desarrollo colectivo de la sociedad, pero no se hace nada, porque no tenemos autoridad de tránsito, no tenemos autoridad en el Ministerio Público, los jueces trabajan con uñas cuando tenemos, imagínense en materia laboral, un juez que tiene a cargo 3,000 expedientes. Es humanamente imposible que ese juez resuelva 3,000 expedientes, no es posible. Pero no se hace nada para lograr que ese escenario que se volvió un círculo vicioso se rompa. Y mientras tanto se acumulan millones de lempiras en cuantías, se vuelve materia de corrupción, porque entre más jugoso es algo, más fácil es que haya dinero de por medio para que nos ahorremos un dinero, ¿verdad? No estoy señalando una corrupción que yo conozca, pero sabemos que ocurren 1,000,000 de cosas, porque ese es el material del que está hecho el país. Ahora, ¿qué gobierno ha tenido la visión de decir, ok, gane o no gane, yo tengo un plan de urgencias, de emergencia, porque como tú decías, Luis, hay cosas que si bien no se van a resolver en 100 días, ni en 200, ni posiblemente en 3 años, porque eso obedece a un plan de largo plazo que se tiene que construir de manera más sólida,
Sabemos cuáles son los problemas urgentes y cuáles son las necesidades inmediatas que tenemos. Entonces, si alguien entra al gobierno y no tiene ese plan de emergencia para ir, como dicen, a barrer por donde pasa la suegra, pero a darle atención a eso de manera inmediata mientras construye un plan de largo plazo, entonces no estamos haciendo ningún trabajo. Porque como tú bien lo señalabas, ¿de qué me sirve un plan a largo plazo si la gente se está muriendo de hambre hoy? Si tenía una cirugía programada para hoy, si tenía una necesidad de una educación para hoy. Todo eso se tiene que manejar de alguna manera con un plan de emergencia, pero díganme, ¿qué gobierno ha tenido un plan de emergencia? Y lo más terrible es que cuando vemos logros, porque voy a negar yo que hubo logros en el gobierno de Flores, por ejemplo. Yo creo que hubo muchos logros, pero no hubo continuidad. Y creo que entre Flores y Maduro es de los gobiernos en que más continuidad hubo. ¿Y en qué se desarrolló eso? En que tuvimos la condonación de la deuda externa, teníamos una plataforma que podía lograr que el país se desarrollara, pero ¿qué pasó? Llegó el gobierno de Mel Zelaya y esa cosa se cortó plenamente y se rompió toda continuidad. Entonces, yo insisto, si no vemos todo esto como una consolidación de ideas y como un tema de construcción y no de deconstrucción, pues imagínense, bueno, voy a ejemplificar. Raúl, ¿cuántas veces estuvimos en un foro aquí con personas del gobierno anterior? Sí. Yo trataba por todos los medios, porque jamás ha sido mi estilo atacar. Y yo es que vos sos hijo de aquel. O es que vos acá. Es que vos sos oligarquía. O sea, jamás una cosa que abordara el problema que estábamos tratando. Para mencionar un ejemplo, y no lo digo para sacarme clavo ni nada, no, es que todo mundo tiene que valorar esto desde una visión distinta, porque esa descalificación permanente y eso no puedo ver ojos bonitos en cara ajena, nos está destruyendo cada día más. La sociedad tiene una polarización extrema y reitero, entiendo que hay miles de razones para que la gente pueda estar manejándose de esa forma, pero ese es el círculo principal que tenemos que romper a mi criterio. Voy a hacer una pausa, luego vuelvo con Luis. Dije la licenciada Denia Cruz, buenos días. Hay cientos o miles de conductores sin licencia vial y transporte sin novedad. Al más fuerte. Sí. Raúl, para que exista una seguridad vial se debe repotenciar la educación vial. Eso es propio de la experiencia y responsabilidad de los conductores, pero falta volver a su principio institucional a tránsito, ya que ahora solo figuran como cartel publicitario en las vías, están con el celular y hasta el servicio público delante del policía hace y deshace. Deben volver a mejorar, coordinar y generar vialidad vehicular. Me dicen aquí, dice, eso no es cierto. El interés de los aseguradores es que se apruebe ese seguro de responsabilidad de daños a terceros. La CADA ha trabajado con Tránsito para promover esa iniciativa. El dato del rector es correcto, que se necesita la aprobación de ese seguro y la Cámara Hondureña de Aseguradoras ha estado trabajando en esa iniciativa. La situación es que ese seguro significaría un aumento en la matrícula de los vehículos y motos. Nos dijeron que en ese momento que el aumento era lo que costaba llenar un tanque de combustible una vez al... O sea, sí, es que si no se hace de manera generalizada se vuelve carísimo y entonces es impagable. Y es que donde hay aumento. Así es. También aquí dice... Porque tuvimos dictamen inclusive de la Comisión de Bancas y Seguros en ese momento. Viable. ¿Quién me escribió de la Comisión de Bancas? Sí, era viable en ese momento. Entonces, les estoy hablando de 2013, 2014 por lo menos. Don René Amador de Tecnimer dice, buenos días. 100 días. La gestión de AFURA la peor evaluada en los primeros 100 días desde los tiempos de Callejas. Menos de 1,4 de aprobación, 20 puntos por ciento. La peor evaluada, menos de 1,4 de aprobación, 20 puntos por ciento. La peor evaluada en la comparativa de arranque de gobierno en la región frente a Bukele, Ortega, Arevalo y Chávez, Costa Rica. No hubo luna de miel ni margen de duda de la gente. Bien. Y don Miguel Flores Cisneros dice el doctor, ya no tenemos margen de tiempo. La presión diaria sobre las personas es demoledora. ¿Cómo obtener dinero diariamente
ahora es utopía, muy mal como país. Seguimos pensando que solo la política es lo importante. Una pausa y continuamos. De acuerdo. Bien, continuamos, dice don César Durón. Raúl, buen día. Siempre veo el programa, lo felicito. Quiero hacer un pequeño comentario. Pertenecía al gremio asegurador hace muchos años y hace muchos gobiernos atrás se está hablando del seguro de responsabilidad de terceros y no se ha aprobado. Le puedo asegurar que no es en el Congreso Nacional el problema. Le puedo asegurar que son los transportistas y el gremio del transporte público quien no quiere el seguro por obvias razones. Se lo expuso en su programa cuando tuvo a los transportistas. Y el que manda a los transportistas, pues. Es que ese es el tema. Ese es el tema. Dice, bueno, don Pedro Todo el Barquero, mundo manda, menos las autoridades. Todo el mundo manda, menos las autoridades. Es la debilidad del Estado. Es la debilidad del Estado. Norman Sierra, buen día para todos. En especial para Germán. Comparto lo que dice el abogado. Lamentablemente en Honduras es muerto el rey, vive el rey. Aunque sea bueno el gobierno nuevo entrante, va a dejar de hacer lo que estaba funcionando. Y así lo añadimos todo lo que han aportado los otros dos panelistas. No encontramos con que el cáncer es la corrupción y la impunidad. Esta es la orden del día. En Honduras no hay presos. Los mareros con corbata caminan por ahí como gente honorable en Honduras y nos hemos quedado acomodados. Es cierto eso. El otro día había dos ahí. La corrupción llegó a ser cáncer porque es un pacto de impunidad entre los que han gobernado. Dice don Pedro Barquero, es necesario que el ejército habilite sus batallones y coordine con la policía para entrenarlos en seguridad vial y así controlar el desastre de tráfico en principales ciudades del país y carreteras. Aquí se mueren 5 personas diariamente promedio por accidente. La mora judicial se reducirá con nombrar por cada juez unos 10 con jueces o jueces adjuntos con sus respectivos secretarios. Luis, la responsabilidad del bipartidismo, Partido Liberal, ¿cuál es la responsabilidad con el Partido Nacional en estos 100 días de gobierno? Bueno, partamos del hecho de que quienes nos han gobernado por más de 100 años es el bipartidismo, el Partido Nacional y Liberal, excepto el breve periodo de libre, hemos sido gobernados por ellos. Y el bipartidismo punto 2. Y el bipartidismo punto. Y Sí. yo creo que aquí el tema, Raúl, es tener claro que no son los políticos los que van a resolver los problemas de Honduras. De ser así, no estaríamos en las condiciones en las que estamos. Reduzcamos el tiempo, los últimos 11 gobiernos. ¿Quién va a ser entonces? ¿Ah? ¿Quién va a ser? Tiene que ser, Porque el presupuesto general de la República lo manejan solo políticos. lo manejan solo políticos, presupuestos ficticios porque no se pueden financiar, país que se endeuda para financiar presupuestos que no resuelven problemas de país. A ver, las mejores conquistas que tuvo o los mejores resultados que tuvieron gobiernos en Honduras fueron gobiernos liberales, pero vivimos añorando esos resultados de hace 50, En otro mundo. 50 Pero años. hace 60 años. En Hace otro 50 mundo, años, o sea, un mundo. Mire qué interesante el debate. Que el Partido Liberal es el que ha hecho las mejores conquistas de Honduras, pero hace 50 años, un código de trabajo, el seguro social, que los mismos políticos arruinaron y lo corrompieron y lo destruyeron. Entonces, si uno lo ve pragmáticamente, quienes nos han gobernado es el bipartidismo que hoy tiene un acuerdo político, o por lo menos el Partido Nacional con un sector del Partido Liberal, para ir sacando los temas de agenda del actual gobierno. Pero eso no es garantía de resolución de problemas. O sea, no es garantía de que el Partido Nacional va a poder ayudar a resolver los problemas de Honduras. Y creo yo, Raúl, que ese es el sentir del pueblo, que en 100 días una sola decisión, yo se lo decía a unos nacionalistas esta semana que pasó, dígame una cosa que ha hecho su gobierno que nosotros digamos valió la pena. Deme una, vaya, menciona aquí, le digo, no, ninguna. Bueno, entonces estemos claros de que la gente está esperando esa decisión que resuelva uno de los tantos problemas que tenemos. Entonces yo siento, Raúl, que el Partido Nacional, a ver, tenemos un problema de fondo en el Partido Nacional, la corrupción y todo lo que se señaló cuando dejaron de ser gobierno, se daba luces, y recuerda, doctora, que lo hablamos de que la vuelta del Partido Nacional al poder no era al menos en 12 años,
y al final solo se tardó 4 en volver y eso nos Sí, mató tuvo mucha ayuda. Bueno, los factores que lo llevan al poder pueden señalarse, pero a ver, volvió al poder. Vuelve al poder el Partido Nacional con una idea de centralizar poder nuevamente, que puede ser malo según el enfoque o puede ser bueno según el enfoque. Ahora, el resultado, Raúl, debe ser un resultado que beneficie al pueblo, y yo lo he dicho muchas veces, no son los políticos per se ellos como tales los que van a resolver los problemas de Honduras, porque de ser así, Honduras no sería el país empobrecido y miserable al cual nos han llevado. ¿Quiénes nos han llevado? Los políticos. La doctora planteaba un modelo que debe ser las bases del modelo que debemos construir Honduras. Claro, un gobierno que es el facilitador de la toma de decisiones de un país, pero la participación de todos los demás sectores. Los países que salieron adelante, los países que redujeron la pobreza, los países que lograron resultados en el corto y mediano plazo fueron países donde todos se unieron bajo una sola idea. Por ejemplo, Chile, España, etcétera, etcétera. Mientras el gobierno quiera ser no solamente el promotor, sino el ejecutor. Se autoaíslan. Se autoaíslan de todo un sistema que debe formar parte. A mí me han hablado, por ejemplo, de la ley de reactivación económica. Si esta ley nos va a sacar de la pobreza, así que eso solo es un papel. Sí, claro. Si Honduras tiene más de 8.000 leyes, Raúl, ¿cuántas cumplimos? Si estamos hablando del muchacho que no lee el rótulo y deshace el camión. O sea, el papel por sí solo no va... Aunque lo lea, no le importa, porque sabe que no le va a pasar nada. Ese es Exactamente. el punto. Si supiera que va a tener, digamos, responsabilidad, costos, no lo hace. No lo hace. Entonces planteo yo, las leyes por sí solas no resuelven problemas. No. Entonces construimos la ley de desarrollo económico, pero para que el desarrollo económico se dé tiene que haber todo un ecosistema funcionando. Sector privado, academia, sector energético y todo, construyendo un trabajo conjunto para reactivar la economía. El papel por sí solo no le va a reactivar nada a nadie. Entonces, el problema es... ¿Cuál es la fuerza que va a concentrar toda esa unificación de criterios? Liderazgo a través del gobierno. Correcto. Pero usted tiene que tener un gobierno que es un administrador, es un facilitador, es el administrador que usted contrata para que lleve la ejecución financiera y administrativa de la empresa, pero tiene que tener claro qué es lo que está haciendo. El problema es que el gobierno en Honduras tradicionalmente no tiene claro lo que está haciendo. Y aquí vamos a escuchar los argumentos cada 4 años lo mismo. Es que no tuvimos una transición. ¿Cuándo han habido transiciones, doctora? Deme un gobierno que hizo transición al otro. Solo que cada vez son peores. No hubo transición. Empeoran, pero nunca ha habido. Nunca han habido transiciones. Siempre hemos escuchado el famoso... Es que ni el saludo, ni siquiera de bienvenida le dan al... Ni siquiera traspasar la banda, vaya, por protocolo político. Eso nunca ha existido. Hemos escuchado por décadas, doctora, y Raúl, Germán, que se va el gobierno y hasta las computadoras se llevan. No hallamos nada. Se llevaron las computadoras, se llevaron los papeles. Consecuencias. Y no hay consecuencias. No hay consecuencias. Entonces, puede ser un argumento que no hubo transición políticamente aceptable, que es un argumento de frente a las necesidades que tiene el pueblo hondureño, que hoy más de 2 millones de hondureños se pararon en la puerta de su casa a rascarse la cabeza para pensar qué iban a hacer hoy, si es que tienen casa, es la realidad que debemos afrontar. Y un gobierno que no tiene claro en qué quiere facilitar el funcionamiento de los diferentes sectores para echar a andar a una sociedad, es un gobierno que está improvisando. Entonces yo siento que el problema aquí, Raúl, es que el Partido Nacional, que entiendo al presidente Afura, créame que lo entiendo, el presidente Afura intentó aislarse dentro de lo posible del nacionalismo tradicional corrupto. Cuando el presidente Afura toma posesión de la directiva central del Partido Nacional, todas estas estructuras nacionalistas tradicionales fueron quedando aisladas. Y de alguna manera él trató de generar o promover un relevo dentro del Partido Nacional para que no fuesen las mismas caras de siempre. De salida a la elección primaria, claro, se le colaron algunos históricos
pero él siguió trabajando bajo su mística, mi grupo, mi gente y estos históricos a un ladito, y usted sabe, doctora, que así funcionó. Llega al poder con la... Yo no sé, yo me río porque... No, ¿cómo que usted sabe? No, porque ¿Cómo que usted sabe? Es que la doctora se ríe porque ella analiza la política y estas cosas las conocemos porque las hemos escuchado y las hemos estudiado. No es porque estamos en la mesa con los nacionalistas o liberales, sino porque sabemos que hacía... Lo que uno se pregunta es, ¿qué poderes tienen los que ya se fueron para regresar? Pero, ahí es donde están esos huevos. Solo apunto lo que usted dijo en su escrito de la semana anterior, que ha hecho el Partido Nacional y el Partido Liberal con ese poder. Reacomodo de fuerzas políticas con Libre humillado por los electores. El bipartidismo avanzó quitando a Libertad y Refundación Libre el poder hegemónico que tenía y ubicándolo en la irrelevancia política. En 4 años de ejercicio del poder de Libre, se desgastó y perdió todas las instituciones que controlaba y sus 35 diputados no cuentan para la toma de decisiones. El bipartidismo y el poder que hoy concentra, la potencia con la que han vuelto al poder teniendo 73% del peso parlamentario. El bipartidismo está ante la posibilidad de legitimizarse o hundirse de nuevo. Veremos si enfrenta los casos investigados y judicializados por la MASI, el caso del narcovideo, la estafa de Corium, el derrocho vergonzoso de la Corte Suprema de Justicia, donde 30 vehículos blindados, 30 conductores o igual o más número de militares estuvieron al servicio de una estrategia de una magistrada y su familia, al servicio de una magistrada y su familia. La Cancillería ha denunciado millones en contratos irregulares y la Secretaría de Planificación Estratégica la misma práctica. Además de contratos a extranjeros, estamos por ver si la corrupción y el crimen seguirá siendo moneda de cambio entre los partidos políticos para la extorsión interpartidaria de negociación y de pactos de impunidad. Ahí vi dos el otro día que se dedican a eso. Ajá. Es que la doctora tiene razón. El único tema que yo pensaría, doctora, que ya no es extorsión. Porque yo extorsiono, por ejemplo, el Partido Nacional y Liberal necesitaban extorsionar a Libre. Sí. Hoy ya no, ya Libre, o sea, lo dijimos aquí, Raúl, cuando se quitó el fiscal, Libre se acabó. Y Libre tiene que hacer todo un proceso de recomposición interna para entrar en el debate político con el bipartidismo. Porque el bipartidismo hoy no los necesitan, usted lo planteó fabulosamente bien. El Partido Libre vota, bueno, no vota, bueno. O sea, pero hay una pregunta importante, ¿qué va a pasar en las próximas elecciones si no hay resultados? Pero yo todavía no estoy tan seguro, yo tengo que ver todavía qué va a ser el bipartidismo con la corrupción, incluyendo la del gobierno anterior de doña Xiomara, para el caso. El presidente Zelaya, digamos Libre, rompe los pactos de impunidad extorsionando. Cuando remueve los casos de juicios en la Corte, que estaban nombrando cargos, extorsiona con esos casos. Tal vez no con la intención de llevarlos hasta el final, pero miren, ahí les tenemos eso. A eso me refiero con la extorsión. Anden de puntita, sí. Entonces, en este momento, el Libre, que ya no tiene los órganos jurisdiccionales bajo su mando, el Partido Nacional y Liberal no tienen ya la amenaza de que los extorsionen, pero y no necesitan al Libre para votar, a menos que Libre trate de arrancar votos del partido de diputados del Partido Liberal para restarle a esa mayoría que se necesiten. El tema es que los 3 partidos en lo fundamental están de acuerdo, los 3. Sí. Están de acuerdo en que la justicia no los toque, a ninguno. Sí. Están de acuerdo. Están de acuerdo en que no hayan reformas electorales. Están de acuerdo los 3. Y eso no va a existir. Y eso no lo van a hacer. No. Entonces, por eso es que en mi planteamiento hay que definir en qué está de acuerdo el tripartidismo y en qué se diferencian.
ya el expresidente Zelaya dijo que esas reformas electorales debilitan a los 3 partidos políticos. Ya él tiró esa línea. Sí. Digamos, el expresidente Flores ha dicho en sus columnas, ¿verdad?, hablando de la sociedad civil que está con la reforma, ¿verdad?, de que las reformas, de que no hay que poner en órganos electorales a personas que no sean de los partidos políticos. No quieren eso, están de acuerdo los 3 ahora. Por eso es que decimos, pero aún así la gente votó por el bipartidismo, cosa que no ha pasado en Centroamérica. Mire, en El Salvador, 15 años de conflicto armado, 80,000 muertos en ese conflicto, en 2 gobiernos del FMLN y 3 de Arena, se acabó. Los 2 partidos se acabaron. Con las reformas que está haciendo el presidente Bukele ahorita, no vuelven a existir. con el voto de los salvadoreños que viven en Estados Unidos, ¿de dónde sacaron a los diputados? O sea, ¿de qué departamentos de El Salvador van a salir los diputados de los que están en el extranjero? Del departamento de San Salvador y de La Libertad, que es donde tienen diputados Arena y el Frente. Entonces ahí se van a ir los 3 diputados que tiene Arena y el Frente, hoy en la asamblea se van a ir. En Costa Rica, ahí hay un partido nuevo. ¿Para usted le deben quitar a Libre los representantes? Déjenme, voy a terminar la idea. En Costa Rica, Liberación Nacional, que es el partido de las grandes reformas, ha estado en minoría. Ahora mejoró un poquito sacando 19 diputados, pero tiene 33 el partido de Chávez. Y Chávez, la presidenta lo nombra ministro de Finanzas y ministro de la Presidencia, ¿verdad?, al presidente Chávez. El presidente Chávez lo cambió de oficina, se fue para la de enfrente, ¿verdad? En Nicaragua eso es exactamente lo que hizo Putin. Pero ¿será que tienen una mejor oferta electoral todos esos países? Bueno, es que los costarricenses, lo que me han dicho los amigos costarricenses, están preocupados, obviamente, por esa concentración de poder. Tienen mayoría calificada. Sí, tienen mayoría calificada. Sí, claro. En Nicaragua tiene el control total. Lo que están viendo es esa concentración de poder. Hay que ver qué cambios impulsan. Porque ¿qué es lo que hemos visto en el entorno? En Salvador, en Costa Rica, los presidentes atacando a los otros poderes digamos, del Estado. Aquí no lo vimos con Libre. Libre no atacó al Congreso porque el diputado Redondo hacía lo que ellos decían. Libre no atacó la Corte porque tenían a la magistrada presidenta, que es de su partido. Y Libre tenía la mayoría unido con los liberales que estaban en la Corte. Entonces, no vimos, porque Libre tuvo todo ese poder, tuvo la presidencia de los 3 poderes del Estado. Y además tenía el PGR y tenía el fiscal general. Entonces tenía todo. No, si los atacaba, entonces atacaba todo. ¿Por qué Chávez en Costa Rica atacaba a la Corte, a la Sala 4? Porque le votaba las leyes de concentración que él quería impulsar. Entonces, claro. El mismo caso en El Salvador. Mire, yo esa popularidad de Bukele y de Costa Rica, los costarricenses están preocupados y dicen, bueno, no teníamos una cultura democrática como se creía o se deterioró en tan poco tiempo. La gente se fastidió de los bipartidismos. Pero aún así, doctora, Latinobarómetro establece que 8 de cada 10 latinoamericanos están de acuerdo con un gobierno autoritario si resuelve problemas. Y a días están esas cifras donde la gente prefiere un gobierno que resuelva, no importa el signo político concentra que tenga. poder. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el bipartidismo que nosotros hemos tenido y Libre cuando gobernó? El bipartidismo coexisten.
Sobrevivieron. Sobrevivieron y, y tienen un nivel de tolerancia política y llegan a acuerdos. Libre se percibía, y así es, como un rechazo al resto. Soy yo y los demás no existen. Y los demás hay que darles menos espacio. Es ese afán casi de creer que el poder les da todo y que son como partidos únicos, que es lo que ha hecho Ortega en Nicaragua, exterminando hasta los que lucharon con Ortega en los 70. Cualquiera que haga sombra. Cualquiera va para afuera. Sí. Ese es el tema de estas tendencias, igual Bukele. Bueno, en México ahora se abrió de nuevo, como en los 80, la Cátedra Centroamérica, porque estamos en ese proceso regresivo de ahora ya no es con los militares la confrontación entre los gobiernos autoritarios, son con gobiernos electos y además gobiernos que tienen popularidad como Bukele. Entonces, en ese sentido, quienes están erosionando la democracia no son los militares, No. como fue en las décadas anteriores. Quienes están erosionando la democracia son políticos electos que se salieron del bipartidismo, pero que quieren construir su partido único. Y ya en El Salvador podemos decir, ahí solo existe un partido, Nuevas Ideas. Sí. Nuevas Ideas. En Nicaragua solo existe un partido. Veremos lo que pasa en Costa Rica, ahora con la presidenta Laura Diego Fernández, pero en Honduras, Libre no pudo construir eso. No pudo. Ahora, lo que habría que ver, y eso es parte de lo que yo escribo la semana pasada, lo que habría que ver es si el bipartidismo realmente entiende la disyuntiva política en la que está y la oportunidad política en la que está, o va a seguir haciendo lo mismo. Mire, cuando yo miro ese pleito en el Partido Liberal, digo, liberales, ¿verdad? Sí. ¿Qué Es liberales inconcebible, es realmente, esto, verdad? sí. No aprenden. Que no entienden, ¿verdad? Sí. Que no entienden el momento. Mire, cuando uno recuerda las dirigencias liberales del pasado, yo empecé a tener más conciencia política al final de los años 70. Yo era una joven todavía, muy joven, en los años 70. Estaba atravesando mi universidad, pero nosotros leíamos los planteamientos de los dirigentes liberales de la época, ¿verdad? Que muchos estaban en el consejo editorial de un periódico, que era el que uno leía, ¿verdad? En aquellos años, porque Claro. sentía que era antimilitarista, ese tipo de cosas. Pero hoy, cuando vemos ese debate entre dirigentes liberales, mire, cambiamos de canal. Es que el debate es la escúpula comida. O sea, no cambiamos de canal, digamos, cerramos lo que estamos leyendo. Bueno, es que Sí. hay muchos liberales nuevos ahí que están en... Mire, hay mucho oportunismo político Claro. y reciben al que les toca la puerta porque no tienen liderazgo y quieren ganar. Eso es todo. Y es generalizado. Y así están los partidos, excepto el Partido Nacional, que tiene sus dirigentes, sus líderes propios, y tienen su base, todavía una base fuerte. No ganan con ahí van escalando. O sea, no ganan con su gente, porque ninguno de estos partidos gana con sus propios militantes, pero es el partido que tiene sus dirigentes propios, no tiene que estar importando. Y son esos pleitos porque lo que priva es el interés particular de esos candidatos o candidatas. Y eso es el show, el espectáculo que dan políticamente. Digo yo, ¿qué partido liberal? Es que no se dan cuenta en la oportunidad en que están. Bueno, en las elecciones yo le hablé a un liberal, yo soy liberal, y le dije, dejen de pelear en público. De veras es liberal usted. Claro que sí. Estoy bromeando. Yo sé. Todavía, dice. No, yo pienso que yo no soy de izquierda, yo soy liberal. Ayer me hablaron de Raúl como un gran liberal. Mire, y yo le hablé Si estuvo en gobierno, estaba bromeando. a una autoridad del partido, le hablé y le dije, dejen de pelearse en público, hombre. No hagan eso. Yo he sentido muchas veces lo que usted dice como liberal. Ese pleito que tienen, no es inteligente, no quiero ser grosero. No es inteligente ese pleito. ¿Y sabe cuál es el otro problema? Que es una lumpenización de la política. El pleito no es inteligente, el partido no está en la posición, digamos, de garantía que debería tener,
porque hay que reconocer que vuelve a formar parte del bipartidismo sólido gracias a la participación de Salvador Nasralla. O sea, pasan de 300.000 votos a 1,5 millones por la participación de Salvador, lo que significa que depende mucho la capacidad que tenga el Partido Liberal de gestionar el momento y capitalizarlo hacia sí mismo, porque el Partido Liberal hoy está en un espejismo causado por Salvador, que nos guste o no, Salvador a donde vaya se va a llevar sus votos. Entonces, ¿cómo el Partido Liberal cataliza eso? A consolidarlo hacia adentro. Lo que yo no veo es que realmente quieran resolver el problema interno. O sea, siento que el Partido Liberal está cómodo en ese conflicto que se tiene a lo interior de él. ¿Por qué? Porque el Partido Liberal hoy tiene varias alas y una de esas alas es la que está llegando al acuerdo con el Partido Nacional. Y esa ala que tiene el acuerdo con el Partido Nacional no le quiere tirar pelota a las otras alas. Entonces, el Partido Liberal, que debería entrar en... Porque es transaccional. Es transaccional. Claro. Transaccional. Decía nuestro amigo Josué Murillo, lo dijo hace un par de años atrás, es la dama de compañía del partido en el poder. Y el Partido Liberal ha tenido que afrontar esas cosas. Recuerde, con el gobierno de Libre, le ofrecieron el cogobierno al Partido Liberal y hubieron dirigentes del Partido Liberal que titubearon y dijeron, sí, entremos. Entonces, el tema es cómo el Partido Liberal podía consolidarse. Solo que yo creo que no era como cogobernar, era hay que destruir al Partido Liberal y traigamos a la gente liberal a nuestro partido. Yo así lo miraba. Pero era la estrategia Libre. Era la estrategia siempre Libre. supimos que Libre quería borrar al Partido Liberal. Ojo, ahora les puede dar el vuelto de que mucho que votó por Libre quiera venirse al Partido Liberal. Es probable. Sí, va a haber mucho retorno, pero es aquí, perdón. Están convencidos de Río Revuelto. Es justo Eso es lo que quieren pero permanentemente. justo en función de la pregunta de Raúl, ¿qué debe hacer el Partido Nacional para garantizar que esto funciona? Pero también, ¿qué debe hacer el Partido Liberal? O sea, ¿cuál es el rol real del Partido Liberal acá? El prestarse a todo lo que quiere el Partido Nacional, hacer oposición. ¿Qué es ser oposición? ¿Quiénes son las oposiciones? ¿Quiénes son los voceros del partido? Las figuras más relevantes dentro del Congreso Nacional, en la bancada del Partido Liberal, paradójicamente no son liberales. De acuerdo. Pero también... No son liberales. Sí, de acuerdo. Las figuras más visibles que más hablan desde la bancada no son liberales. Y también no tienen formación teórica, paradigma liberal, lo que usted plantea, y ahí lo vemos, que bajen la foto, que pongan otra foto. No, ¿A quién satisfacen? Pero ni siquiera... ¿A quién satisfacen con ese tipo de demandas? Hay que bajar la foto de Redondo, llevarlo al... ni siquiera conocen. Y hay que colgar otra foto, ¿verdad? Mire, pero ahora véalo. Y para eso se eligieron diputados nuevos. Ni siquiera Usted conocen tiene la ideología del partido. No, es un problema. Digamos que se lea la Biblia, ¿verdad? Dice el otro, ¿verdad? Que va de nuevo del otro partido, Le ¿verdad? cuento, hay algunos liberales diputados que están No hayan que proponer. obnubilados con el supuesto poder que creen que tienen. Bueno, Ajá, que creen que tienen. Sí, son torpes miren, hay una palabra e que sirvió. inexpertos. Solo les leo esto el abogado José Sí. Osvaldo Ramos Soto, Sí. hijo. Hijo. Buenos días, Raúl, un afectuoso saludo para ti y tus panelistas. La primera semana de febrero presentaré en el Pleno del Congreso Nacional la Ley de Transición Presidencial del Estado de Honduras, volviendo la transición un acto obligatorio. Pero mire, Raúl, solo antes de que Germán, mire, doctora, usted tiene una bancada liberal que el porcentaje más alto no son liberales. Y los más visibles de esa bancada, los que más aparecen, no son liberales. Y están en un debate público, se pasan peleando en redes con la gente y atacándose en redes y un montón de cosas. Pero por el otro lado, el Partido Liberal, que tiene una fragmentación interna, no logra jalarlos, que es lo que usted decía, el pensamiento liberal no logra jalar a su bancada hacia un pensamiento partidario, educar a esta nueva bancada y decirles, ok, son el Partido Liberal, esto es lo que hay que proponer, esta es la ideología liberal con un pensamiento centro-izquierda, progresista, que nos lleva a pensar en el bienestar colectivo, o sea, nada de eso. Que no hay un fundamento. Hay divorcio entre la bancada con el partido y el partido está divorciado internamente. Entonces, toda esa fragmentación deja al Partido Nacional, y aunque se hable del bipartidismo, el Partido Nacional manejando la orquesta. Y el Partido Nacional, algo que se debe reconocer, porque esto es política, más allá de interés social, el Partido Nacional, aún con sus bemoles, sabe manejar estos espacios, sabe construir estos espacios y sabe manipularlos a su antojo.
Entonces, con los zorros que son, como se les llama, ¿verdad? Están aprovechándose de este liberalismo resquebrajado completamente y de la debilidad ahora del Libre y creen que eso es suficiente. Y creen que es suficiente. Y el Partido Liberal, que usted habla con dirigentes y autoridades del partido, porque yo lo hago, entienden que está el problema, saben lo que está pasando, yo les dije, se les va a acabar el momento, o sea, el momento postelectoral que le dio al Partido Liberal el estigma del cogobierno se le está empezando a ir, se está diluyendo. Entonces yo les dije, ¿cómo capitalizan esto? Pero al momento de tomar la decisión de resolver el problema interno, nadie la toma. Entonces, aquí el tema es que el Partido Liberal no está seguro, ni está consolidado, y que el Partido Liberal, aunque pueda creer, como ahorita tenemos 40 en la bancada y somos un partido de 1,5 millones de votos, gracias a Salvador, porque esto es así, creen que van a poder ganar la otra elección sin poder resolver todos estos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos desde la perspectiva de la ciencia política tal cual, el juego del Partido Nacional también puede ser un juego de mantener débil al Partido Liberal para mantenerse en el poder. Porque ya borraron a Libre, la posibilidad de que Libre gane una elección, que ahora ya no se sabe porque dijimos que el Partido Nacional no tenía posibilidades y ganó, pero a ver, las posibilidades a priori parecen no existir. Entonces, mi única competencia del Partido Liberal, lo tengo aquí engañado, que cogobierna para que no se organice y no llegue a la otra elección y ganemos la elección. Entonces, la estrategia política está claramente definida, Germán. Sí, pero ahí está la conclusión. Todos los movimientos son ¿para qué? Para constituir mecanismos para continuar en el poder. Pero ¿dónde está el desarrollo del país? ¿Dónde está el desarrollo humano? ¿Cuál es la palabra que iba a decir yo? Hay una palabra que se mencionó mucho hace casi 8 años, que era una promesa de campaña que se llamaba sí, ¿va? Y que de los 4 años sirvió para mencionarse permanentemente como un incumplimiento de campaña, ¿va? Díganme, ¿alguien ha oído esa palabra en lo que va del gobierno? Nadie. Por ejemplo, ese sería un punto de partida si estuviéramos planteando una visión de construir una corrección de todos estos elementos. Es que yo creo que los temas que requerían mayoría calificada ya estamos viendo su fin. Sí. Con la elección de los cargos. Los temas en adelante que requieren mayoría calificada ya no es interés de los partidos. Que son reformas electorales que requieren reformas constitucionales. Entonces, hasta ahí, porque nunca vimos un planteamiento conjunto del bipartidismo. Estamos en estos temas de acuerdo, los temas que requieren reformas electorales, nunca lo vimos. Entonces, lo que se pueda lograr, lo que se puede hacer de aquí en adelante, ya va a ser, si es que llega a haber presión ciudadana, que no creo que al nivel de poder impulsar cosas. Y en cuanto a la improvisación, quiero verlo muy rápidamente. Solo en eso de las reformas, no creo que el Partido Nacional, después de lo que pasó, esté pensando en reformas electorales. No las quieren. No las quieren. Es que ninguno de los dos las quiere. No las quieren y todos estamos en el show político. Solo Salvador puede pensar en y le voy a decir una cosa sin ánimo de quitar la palabra, pero mire, no se preocupe. Y si logra, doctora, negociar el Partido Nacional con esa parte antagónica o disidente del Partido Libre para poner consejeros de Libre no afines al mando oficial de Libre, para mí la coronan. ¿Por qué? Porque entonces genera también lo que están generando en el Partido Liberal, división interna en Libre para que Libre no se pueda reorganizar. Es decir, todo es estrategia política y que es diferente a política estratégica, ¿no? Claro. Es estrategia política y a mí me parece que esos ruidos de que sí van a ser el consejero o el magistrado de Libre, pero del ala que no obedece a Manuel Zelaya Rosales, está ahí en la mesa y que probablemente se dé, porque si se da, entonces el Partido Nacional acoge a un grupo de libres para que empujen agenda y entonces cierto grupo de liberales ya no son útiles. O sea, hay que ver la perspectiva del Partido Nacional a mediano plazo. Y yo diría, doctora, digamos, el Partido Liberal debe tomar su posición liberal. Los diputados electos por primera vez deben volverse liberales. Que ya están desgastados, muchos de ellos. Se están desgastando rápidamente. Sí. Fíjense que sobre la improvisación quería anotar nada más algo que como profesora que fui, ¿verdad? Por muchos años, décadas,
Yo no miro realmente que en el sistema educativo haya interés en una reforma, ¿verdad? Y lo que estamos viendo son cosas como ahora, bueno, hace calor, que se vayan, ¿verdad? Que se vayan y cuando el combustible está caro, pues que no vayan tampoco, que vayan 2 días. A nadie le importa. ¿Por qué no están pensando si a esta temperatura no hay retroceso en la temperatura global, ¿verdad? ¿Por qué no están pensando en el cambio del ciclo escolar y tener vacaciones en la época más calurosa, ¿verdad? Y el tiempo, porque mire si no son irresponsables las autoridades, y no me refiero solo a estas, las anteriores, Sí, mandan es que a clases generalizado. virtuales, como que si la gente en este país de escasos recursos tienen equipo para clases virtuales, como que si tienen conectividad. Si hasta en Los Ángeles mirábamos a los muchachos cuando la pandemia, bajo los postes de los cables, buscando señal, ¿verdad? Hasta en California, Claro. no sé si ustedes vieron esas fotografías. Yo ¿no? las vi, sí. Sí, entonces, y aquí a clases virtuales. Mire, una niña de preescolar con un celular llevando las clases, eso es lo que sabemos de los niños, de las zonas donde uno habla con la gente. ¿Cómo están haciendo ustedes con las clases virtuales en aquel momento? No con el celular. Usted sabe tener a una niña 4 horas así, ¿verdad? Sí. Pero además no hay conectividad, no hay energía eléctrica. Fíjese que en el 2023 andábamos en una investigación, estábamos en La Esperanza, Intibucá, con un grupo focal. Se iban a conectar antropólogos de Argentina porque era una investigación regional y una politóloga de México, de la UNAM. No pudieron conectarse porque no había ese día energía eléctrica, ¿verdad? En La Esperanza, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es el país. Entonces, cuando un ministro, una ministra está mandando a clases virtuales por un problema estructural, Claro. no una emergencia que pasó hoy, que reventó una torre, no, es porque el país no tiene condiciones en qué país está viviendo. ¿Por qué no piensan en una salida estructural? Que vayan pensando ya en cambiar. Pero me imagino que no van a querer para no tocar a los gremios, ¿verdad? ¿Sabe qué es importante? La Lo que escuela usted privada decía. sí puede responder ante esa suspensión. Sí. Pero es un sector reducido. Y lo que usted decía de la academia, aquí hemos llegado a un irrespeto a la academia. Fíjese que si usted ha estudiado, no le conviene No que le conviene. sepan porque más bien te rechazan. Fíjese que ahorita, digamos, Sí, ahorita en cierto. México, digamos, en México iban a suspender clases 5 semanas por el Mundial. 5 semanas por el Mundial. La semana pasada. Lo anunció la ministra, ¿verdad? Sí. Se ha revuelto toda la gente, inclusive el comisionado de Derechos Humanos, que esas 5 semanas no las podían suspender porque era quitarle a la gente. Entonces, la presidenta Sheinbaum tuvo que decir, es algo que todavía está en estudio. Mire, aquí dicen 5 semanas porque hay un mundial. Fiesta. Fiesta Bravo. nacional, Fiesta. sí. Están revirtiendo la decisión. Sí. Están porque, inclusive los padres de familia, nosotros no podemos cuidar esas 5 semanas a nuestros hijos porque ya está planificado que van a la escuela, ¿verdad? Y esas horas que no van a la escuela, ¿quién los va a cuidar en la casa? Exacto, este teletrabajo, ¿quién los va a cuidar? Solo déjenme ir a la pausa, ya viene el Mundial, por cierto. Me voy para el Ya Mundial. nos cambiamos al Mundial. No, yo me voy para el Mundial, es que ya la doctora dijo. Pues. Ya dijo, Ya nos abrió la óigame, puerta. y ese mes, la Mara, solo viendo eso. solo eso. ¿Ah? Sí, va a ser otro distractor que vamos a tener. el Congreso Y las va a ser reformas desastre. electorales- Mira, Raúl. Y las reformas electorales se va a llegar a octubre y no va a pasar Una pregunta nada. interesante para que incorporemos. ¿Dónde están todas las empresas gringas que estaban haciendo cola para invertir en Honduras si ganaba el Partido Nacional? Una pregunta interesante. Muy bien, ¿Cuál es la pregunta? ¿Que dónde están todas las empresas gringas que estaban haciendo cola para invertir en Honduras si ganaba el Partido Nacional? el coronel Gustavo Paz Escalante, el problema en Honduras para salir de su desarrollo es si ha sido la corrupción y la impunidad en todos los partidos políticos que han gobernado. Las leyes ahí están, pero las violan y nadie las hace cumplir. No hay orden. Muchos puestos gubernamentales de alto nivel son ocupados por personas que no tienen una visión estratégica del país y solo llegan para ver qué ventaja personal o de grupo sacan del puesto. Y recuerden esto, la alianza actual nacionalistas liberales se acabará más tardar en 2 años. Esto genera crisis que Libre aprovechará. Cuidado con esto último, dice.
Y César Durón, Honduras ocupa un dictador de derecha honrado, temeroso de Dios, que meta preso a todos los corruptos. Una pausa y continuamos. Bueno, bien, vamos ya a la parte final del programa. ¿Se va a mantener el bipartidismo, Luis? Sí se va a mantener. Yo tengo dudas cuánto puede durar. Yo creo que no llega a un acuerdo sólido como este momento hasta fin de año. Pero ya repensándolo, probablemente pueda aguantar un poco más, pero a medida se acerque la elección, el Partido Liberal se tiene que volver opositor para poder aspirar a ganar la elección. O sea que eventualmente esto se va a romper. Y lo que deberíamos pensar o preguntarnos es quién se va a llevar el golpe más duro en esa ruptura y quién va a tener capaz de recomponerse en esa ruptura. Aparte de Honduras. Estamos hablando de los partidos. Honduras está quebrado. Y en el debate político y público, y la doctora que es mucho más conocedora, que me corrija si estoy equivocado, no existe un debate pro país. Aún el bipartidismo teniendo la mancuerna. No existe una discusión de problemas de país, de a dónde se va a llevar Honduras, cómo vamos a resolver las cosas. Yo no he visto diputados agarrándose a patadas y empujándose y tirando cohetes ahí adentro para reformar la ley fundamental de educación o la ley de salud o arreglar ese desastre del seguro social. Para eso no hay política en Honduras. La política hay para hacer golpes, para hacer juicios políticos, para redistribuir el poder, para eso sí hay política. Entonces yo pienso que a medida el Partido Liberal o ese segmento del Partido Liberal vaya sintiendo que está recibiendo menos beneficios de los que recibe en este momento, van a empezar los malestares. Habrá que ver hasta dónde estira el elástico el Partido Nacional en cuanto a darle al Partido Liberal o a ese sector del Partido Liberal, pero siento que el Partido Liberal está perdiendo una oportunidad seria de recomponerse. ¿Por qué? Seamos prácticos y seamos honestos y hablemos electoralmente hablando, las elecciones ya vienen. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Este año está a mitad de año. Qué mal por Honduras, ¿va? El otro año empiezan los candidatos a armar corrientes y a moverse por todo el país y el siguiente están en inscripción, o sea, las elecciones ya vienen. Entonces habrá que ver si el Partido Liberal logra salir a flote, lo menos golpeado posible de este dúo con el Partido Nacional. 2 años. Pero yo diría, Germán, mientras ellos estén ahí, a ver, ¿quién tiene el pensamiento más progresista de la dupla? El Partido Liberal. Deberían de estarse poniendo temas de agenda y resolviendo problemas de país. Si no, lo que dijo el televidente que mandó un mensaje, Raúl, vamos a estar hablando solo de política y nada de país, y el país está aguantando hambre, pobreza, desempleo, falta de salud, violencia, inseguridad y todos los males habidos y por haber, y nosotros hablando de que el Partido Nacional y el Partido Liberal están en mancuerna. Lastimoso y vergonzoso, pero esta es la realidad a la que nos han llevado. Terrible. Germán. Bien, pues primero ha sido un gusto compartir este espacio. Espero que las ideas propositivas sean escuchadas, ¿va? Porque hay algunos que pueden escuchar algunas cosas. Y mira, me voy a tomar la libertad de leer una conclusión que he hecho aquí. Miren, es innegable que la conducción del Estado se vuelve mucho más difícil cuando las prioridades están cambiando al ritmo de todos estos intereses partidarios. Eso es lo que más nos destruye. Segundo punto, esto nunca se da en función de una visión nacional que se sostenga en el tiempo. Y cuando cada gobierno siente la necesidad de marcar distancia del anterior, en lugar de construir sobre lo que ya funcionó y corregir con rigor intenso lo que haya fallado, entonces el país no tiene dirección. Siguiente punto, se debilita la continuidad institucional. Fragmentamos políticas públicas, perdemos la capacidad de aprender de experiencias acumuladas. Por eso, en esos escenarios, los aciertos nunca logran consolidarse ni convertirse en instituciones. Los errores, en lugar de convertirse en lecciones, terminan amplificándose hasta afectar a
toda la sociedad, es lo único que se reparte de manera general. La historia nos está demostrando entonces que los grandes avances requieren años de confianza, años de trabajo que aquí lamentablemente no se maneja. Con esto siento yo que la conclusión final es que todos los errores encarecen el avance, pero no apartamos soluciones. Y los ciclos de ruptura que al final se vienen dando cada vez que hay un cambio de gobierno solo rompen la continuidad. Honduras en este momento necesita reformas electorales. A mí me preocupa mucho la conclusión tuya, que estamos de acuerdo que lo más probable es que no ocurra, pero como sociedad tenemos que estar atentos a exigir que esas reformas electorales se den, porque esa es la columna vertebral. No podemos seguir teniendo gobiernos cuya legitimidad es dudosa, diputados cuya legitimidad es dudosa. ¿Querés saber cuál es la realidad de eso? Mira mañana quiénes van a ser electos como consejeros y magistrados y vas a saber. Bueno, yo ya le digo, pero mejor no. Ajá. Bueno, a un amigo mío iba a estar. Ah, bueno. Bueno, ese es el punto. Al final... Sí, he venido aquí bastante. Termino con esto. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esas realidades están ahí, pero yo insisto, en esta ocasión hay una cosa muy importante y es que hay veeduría social, hay un involucramiento de la sociedad civil un poco más intenso que el de otras ocasiones y sobre todo que en esta ocasión el Congreso Nacional tiene opciones que en otras ocasiones no tuvieron. Si el Congreso Nacional le da la espalda a esas opciones y repiten los errores del pasado, siento que vamos a entrar en una crisis que posiblemente va a ser inmanejable. Yo siento que hay que impulsar esas reformas y, obvio, no depende exclusivamente de la clase política, como tú lo dijiste, pero tenemos una sociedad que tiene responsabilidades y deberes definidos en la Constitución que por mucho tiempo no hemos cumplido. Gracias, Germán. Raúl debería hacer un foro para hablar sobre la sociedad civil un día. Ok. Ahí hay Ahora, otro tremendo problema. Alguien me decía, y ustedes que, bueno, voy a hacer el foro esta semana, que la sociedad civil no representa a nadie, me dijo un político el jueves. Pero cuando hay que pelear, sí está ahí. El jueves ¿Y que... qué es la sociedad civil? Que quién los elige, dice, Sí. me decía el político. Eso decía desde los 90 ese político. Concluyamos Sí. pues, oye, el de hoy, y la voy a invitar a eso de la sociedad civil. Eso decía ese político. ¿Y quién los eligió? ¿Verdad? ¿Cuántos votos tienen? Pero cuando hay que dar peleas, ellos están escondidos, ellos están negociando abajo y quienes salimos enfrente a exponernos somos muchos de nosotros. Yeah. Entonces, ese es el derecho que nos hemos ganado. Quizás nadie los elige, pero nosotros elegimos luchar por el país. Así es. Bueno, yo creo que estamos al punto de ver qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral y con el Tribunal de Justicia Electoral, y ahí vamos a ver si fue una pantomima lo que hicieron llamando a los diferentes sectores que se autopropusieran o en realidad hay el interés por nombrar a personas con competencias, con integridad y con ética. Estamos por verlo. A mí también me sorprende que a los 100 días no haya un informe de cómo recibieron el gobierno y solo hayamos escuchado voces de funcionarios, algunos de ellos, pero que no podemos nosotros dar por hecho que esos casos tienen la versión oficial. Hubiésemos querido conocer para el caso lo que ha dicho el abogado Núñez, que es el interventor del Ministerio de Planificación y Estrategia, que han encontrado despilfarros de unas magnitudes enormes, contrataciones en la televisión nacional de 680 periodistas. Yo no sé cuántos tiene Canal 11 y cuántos tiene las otras corporaciones, ¿verdad? Si tienen 600 empleados, ¿verdad? Luego el tema de esa otra denuncia de 70 millones que han sacado del INPREMA y del INJUPEN para convenios con Cuba. En todo caso, hay que ver cómo lo sacaron, si como préstamo o como qué, porque ese no es, para eso no son los fondos del Instituto de Jubilaciones. El Instituto de Jubilaciones son fondos privados de los aportantes y sería un abuso de autoridad, sí, un delito. El tema de los casos de las denuncias de la Corte Suprema de Justicia que planteo en mi escrito, si es cierto lo que dicen
eso no puede quedar en la impunidad tampoco, porque no les da vergüenza a los políticos que con el dinero de otro se den esas vidas de andar con 4 carros seguidores, con 5 carros. Mire, en todo caso que los magistrados que elijan sean solos, porque si se les va a mantener a toda la familia, lo que nos cuesta es demasiado dinero, y eso es un derroche que no puede quedar en la impunidad. Lo que se dijo desde la Cancillería de 15 millones mensuales pagados en sueldos de contrataciones irregulares, queremos saber si eso es cierto. El tema del maíz podrido y los frijoles podridos, es cierto que hable gente realmente, que tengamos confianza, que evalúen esos sectores capacitados. Pueden ser las universidades que tienen la carrera de agronomía, puede ser el mismo Zamorano, si no confiamos en el gobierno que puede estar haciendo política con esto. Pero en todo caso, ese silencio nos preocupa porque es la impunidad que siempre ha habido, y no sabemos si dentro de 2 años estos casos van a salir como extorsión también en los tribunales. Ahora que tiene aspiraciones el fulano, que fue empleado de tal parte, hay que pararlo, moviéndole estos casos. Queremos que ese país termine con estas prácticas que ha tenido en el pasado, y ojalá el bipartidismo valore que la gente le tuvo más temor a que Libre continuara, a que ellos regresaran, pese a que no tienen los mejores calificativos tampoco para nosotros. Hoy, ¿qué tan fuerte está ese bipartidismo y qué tan débil está Libre? Yo lo pondría en un congelamiento, digamos, el bipartidismo viendo qué pasa. Yo creo que se esperaba más del Partido Liberal especialmente, porque es el partido que no ha gobernado desde hace 20 años, que sigue o que se tenía la expectativa del aprendizaje de haber estado en la llanura, pero creo que también el Partido Liberal, como es un partido que siempre estuvo dividido por fracciones, con una fracción hegemónica, que es la que hoy todavía lo tiene al partido, y que los nuevos grupos no han podido posicionarse. Aquellos candidatos liberales que estuvieron en la contienda recién pasada y que generaban expectativa no lograron esas mayorías. Probablemente la llegada de Jorge Cálix y de Salvador Narrala le dio un giro a ese partido y no logró recomponerse como se hubiera esperado, pero digamos, Libre no se repone todavía. Más bien creo que esa comparecencia que tuvieron los diputados diciendo, hablando de los 100 días y que les habían desmontado todo lo que habían hecho, la gente se rió, ¿verdad? Pero bueno, que diga lo que hicieron y que les ha desmontado el Partido Nacional, ¿verdad? Es puro verbo. Entonces, yo creo que más bien todavía el Partido Libre no se recupera, no sale o sea, no reflota. Creo que el Partido Libre tuvo 2 grandes momentos críticos cuando gobernó, que fueron las aspiraciones de Jorge Cálix en enero del 2022 y los insultos que fue a propinarles Marlon Ochoa al Congreso, a los liberales. Ahí pierden el aliado, pero por alguna razón ellos siguieron siendo, Ochoa específicamente siguió siendo de la primera línea con la candidata, ¿verdad? Del primer aro de poder, por lo menos esta es la percepción que tenemos. El Partido Libre todavía está muy fresco y la gente dice, tienen valor de hablar, ¿verdad? Eso es lo que hemos escuchado. Y el bipartidismo tampoco se posiciona como una opción que va a hacer las cosas que el país necesita. Pero urgimos crear una cultura de rendición de cuentas. Vamos. Yo creo que eso puede revertir. Hay una ventaja para la política. Al pueblo hondureño se le olvidan rápido las cosas. Bien, así está el Partido país. Nacional ganó. Así está el país, así iniciamos la semana. Buenos días. Esto es La Entrevista con